Atención, imágenes inéditas del galeón San José en el sitio del naufragio en el siglo XVI, en época de la colonia española. La revelación es impresionante y se alcanzan a apreciar cañones, doblones de oro y parte de la vajilla. El presidente de la República reveló hace minutos que equipos especializados adquiridos por la Armada lograron este registro y la comprobación de que el estado del tesoro es bueno y que permanece custodiado para en un futuro hacer la extracción. Pero hay una novedad importante en esta exploración. Fueron hallados otros naufragios de época. Se encontraron dos embarcaciones, una del periodo colonial y otra que preliminarmente sería de la época republicana. En 1708, el San José de la Real Flota Española zarpó de Cartagena de Indias hacia Portobelo. Iba cargado de lingotes, monedas de oro y plata, además de mercancías. La flota fue atacada por buques ingleses y se hundió en aguas de Barú, en un punto que es secreto nacional. Caso Fiscal Pecci. 4 de los 5 capturados aceptaron los cargos por el asesinato. Las autoridades buscan a un sexto implicado. Los enviaron a cárceles de máxima seguridad. Líderes amenazados en la ciudad de Medellín. La alerta es de la personería y dice que la cifra subió dramáticamente. Sigue lloviendo. Hay estragos en varias regiones. Cali vive varias emergencias. En Cundinamarca, alerta en la cuenca del río Bogotá por posible desbordamiento. Colombia, mi elección 2022. Los galanistas se unieron a Rodolfo. Yo tengo que explicar y lo voy a explicar. Fajardo dice que no vota por Petro, pero tampoco se unió al ingeniero. Les explicamos las razones. Gustavo Petro sigue en las regiones, ahora en Boyacá, donde compartió con un grupo de mineros. 20 años después se conocen los horrores de crímenes atribuidos a alias Don Berna. Una mujer fue secuestrada, abusada y marcada con un cuchillo. Peligro en los buses de Bogotá. Capturaron a esta banda a la que se indican de robos. 46 menores de edad estaban de rumba y consumiendo drogas y alcohol en una fiesta clandestina en Ciudad Bolívar. Buenas noticias para los municipios golpeados por la violencia. Bajó la pobreza según el DANI. Cuidado, el ministro de Salud alerta por aumento de contagios y muertes por COVID-19 en la última semana. Hay que cuidarse y aplicarse la vacuna. Siguen los problemas para pagar impuestos en las plataformas del distrito en Bogotá. En el mundo, conmoción en República Dominicana porque asesinaron un ministro en pleno despacho. Inicia la Cumbre de las Américas con la ausencia de dictaduras y gobiernos cuestionados. López Obrador canceló. Y en deportes, uno de los grupos de las finales del fútbol se cierra y el otro parece definirse previamente. Esperen el minuto a minuto de la fecha. Esperen oportunidades. Atención obreros de construcción porque hay trabajo en Cundinamarca. ¿Se imagina usted que lo contrataran para realizar su trabajo delante de un público de cientos de personas? Este es el argumento de la película La mano invisible del español David Macián. En Cultura les cuento más. Oye, tu pie. Hay novedades importantes en el caso judicial por el asesinato del fiscal Pecci. 4 de los 5 implicados aceptaron cargos y un juez los envió a cárceles de máxima seguridad. El quinto implicado no aceptó responsabilidad y durante la diligencia se reveló que van tras un sexto implicado. ¿Qué trascendió entonces en la audiencia? Elsie Beleño, buenas noches, adelante. Muy buenas noches. Bueno, un juez 12 penal municipal con funciones de control de garantías se les dio medida de aseguramiento intramural a estas personas vinculadas con el proceso, el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Quienes aceptaron estos cargos fueron Jayverson Zabaleta, señalado de alquilar y manejar la moto acuática, Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño, madre e hijo, quienes habrían tenido la misión de vigilar los pasos del fiscal, y Wendell Scott, señalado de haber accionado el arma con la cual se le disparó al fiscal paraguayo. Quien no se allanó a este cargo fue Francisco Correa, señalado de ser el articulador y financiador del crimen. En esta oportunidad, estas 4 personas recibirán beneficio por parte de la justicia, mientras que Correa deberá esperar el escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
4 de los detenidos aceptaron que asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal les había imputado los cargos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, porte o tenencia de armas de fuego. Solo uno de los detenidos, Francisco Luis Correa, el señalado cerebro de la operación, no aceptó su responsabilidad. A este hombre lo acusan de haber contratado a toda la banda. Entre los que reconocieron la culpabilidad está este hombre, el señalado sicario acusado de llegar en una moto acuática a las playas del hotel de Cameron de Barú, donde le habría disparado el fiscal Pecci. También está la pareja que siguió al fiscal y a su esposa. No les perdieron la pista durante los paseos por la ciudad vieja y se hospedaron en el mismo hotel. Fueron, según las autoridades, los que avisaron a los sicarios cuál era el momento preciso para disparar. Los detenidos que aceptaron los cargos podrían colaborar con la justicia. Las autoridades de policía judicial intensificaron los operativos para hacer efectiva la captura de una sexta persona, sindicada de estar presuntamente involucrada. Aunque todo estaba listo en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena para empezar la imputación de cargos, el juez decidió cambiar el lugar de la diligencia al búnker de la Fiscalía Regional, ya que días antes se recibió amenazas. Media hora después de lo planeado inició el proceso, con estrictas medidas de seguridad y con reservas. Los sindicados serán trasladados a Bogotá, ya que en Cartagena no estarían dadas las condiciones de seguridad. La medida de aseguramiento fue dictada en cárceles de máxima seguridad. Ampliamos la noticia con la que iniciamos la emisión. Hoy se conocieron imágenes inéditas del galeón San José y además el presidente de la República reveló que en el sitio del hallazgo en aguas de Barú hay más barcos hundidos. Cañones, una vajilla, espadas, monedas y lingotes de oro. El recorrido por el naufragio es revelador e inédito. También se ven elementos de la tripulación de la embarcación hundida en 1708 en aguas colombianas. Aparecen ustedes diferentes objetos de oro, ahí aparecen las macuquinas de 8 reales. Con la acuñación propia de la época. Bajo ese cañón aparece la cazoleta de una espada, identificamos cuáles eran espadas de oficiales y cuáles de tripulación. Y una de las grandes revelaciones es que en la zona del San José no es el único barco hundido. Gracias a la investigación realizada con estos equipos, hemos encontrado ya 2 embarcaciones adicionales. Una embarcación que es del periodo colonial y otra que desde el punto de vista de análisis preliminar corresponde al periodo republicano de nuestra historia. Según el jefe del Estado, se tienen más antecedentes de una decena de embarcaciones similares que serán ubicadas por la Armada Nacional. Esto muestra no solamente que las capacidades que tenemos hoy son robustas, sino que nos permite llegar a proteger todo ese patrimonio sumergido. Y la idea no solamente es recuperarlo, sino tener unos mecanismos sostenibles del financiamiento de sus extracciones futuras. Duque aclaró que la idea con el tesoro es protegerlo, extraerlo y exponerlo en un museo para que todo el mundo pueda observarlo. Y esta es una delicada denuncia. La Personería de Medellín lanzó una alerta por el aumento en las amenazas a los líderes sociales de la ciudad. Hay un aumento dramático del 65% con respecto al año pasado. Los sectores donde provienen más amenazas a los líderes están identificados. La Comuna 13, la Comuna 7, la Comuna 1, la Comuna 5, entre otros, son las comunas donde más se presenta este tipo de amenazas y riesgos a la vida e integridad de los líderes y lideresas defensoras de derechos humanos en la ciudad de Medellín. Para los defensores de derechos humanos preocupa la situación de los líderes sociales que continúan siendo el blanco de los grupos ilegales. Si bien no es el territorio donde más ocurren homicidios a defensores y defensoras, sí es una de las zonas donde más amenazas y desplazamientos reciben las personas que defienden los derechos humanos. La Personería de la capital antioqueña hizo un llamado para pensar en estrategias que garanticen la vida de los líderes sociales. 6 alcaldes de la región del Catatumbo, en norte de Santander, tendrán que trasladar sus despachos a Cúcuta. Todos recibieron amenazas por parte de grupos armados ilegales. El informe es de Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional de Colombia. La medida fue anunciada en horas de la mañana por la gobernación del departamento de manera virtual. Estará cumpliendo los compromisos propios de su cargo. Tendrá vigencia hasta que se pueda garantizar la seguridad del alcalde Ider Álvarez y por supuesto de todo su equipo de trabajo.
el decreto por el cual se autoriza al alcalde del municipio de la Playa de Belén despachar desde la ciudad de Cúcuta y así, pues de esta manera disminuir los riesgos a los cuales estamos sometidos desde el atentado del pasado 24 de marzo. Este término o este decreto tiene una vigencia de 2 meses. La medida solo aplicará para el alcalde municipal, mientras que los otros funcionarios del gobierno atenderán desde su despacho. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y a esta hora la Fiscalía le imputa delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir a alias Violeta. Para los investigadores, ella participó en el atentado terrorista al Centro Comercial Andino en Bogotá, ocurrido el 17 de junio del 2017. Alias Violeta era la única persona vinculada al atentado que no había sido capturada. Según las investigaciones de la Fiscalía, Violeta era la encargada de reunir a los involucrados para planear los atentados. Una información legalmente obtenida que la relacionan a usted con una organización que inicialmente se tiene como el MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo. Para la Fiscalía, los elementos materiales probatorios obtenidos contra alias Violeta señalan que también tendría vínculos con la guerrilla del ELN. Y con esa información que emanan de integrantes de la organización del ELN, que informan cuando los trasladan, cuando los señalan a Violeta, se establece el conjunto de esos informes de policía judicial. A esta hora la Fiscalía continúa exponiendo a una juez de control de garantías las pruebas que vincularían a alias Violeta con el atentado al Centro Comercial Andino de hace 5 años. Siguen las lluvias en varias regiones. En Valle del Cauca se reportan emergencias y la situación es preocupante porque, según el IDEAM, las precipitaciones se prolongarían por 3 meses debido al fenómeno de la Niña. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. Cuéntanos cómo está la situación. Sí, muy buenas noches. Mire, en este momento hay emergencias en 5 municipios de los 42 que tiene el Valle del Cauca. La situación más compleja se ha registrado en las últimas horas en zona rural del municipio de Palmira. El dique se rompió en el corregimiento de Caucaseco y el río Fraile se desbordó, afectando centenares de cultivos de pan coger. A esta hora empezó a llover intensamente en gran parte de la capital vallecaucana. La creciente del río Cauca inundó varias viviendas en Tuluá. Una quebrada también se desbordó en Yotoco, cubrió varios cultivos y fracturó un puente vehicular. En Ginebra, una vía rural colapsó, también por las lluvias. Allí, a duras penas, cabe un vehículo pequeño. En Cali continúa el censo para determinar el número de familias afectadas por las lluvias que afectan a la ciudad desde este fin de semana. Los 2 primeros apartamentos fueron los más afectados porque fueron los inundados, pero pues todo el edificio, digamos que tiene la afectación. El alcalde visitó las zonas más complejas. Lo que se hace de inmediato es cuidar la vida humana, evitar que ninguna persona sufra daño en su integridad, tampoco que otra especie sufra daño en su integridad. El río Fraile también se salió de su caudal esta tarde en la zona rural de Palmira, debido al rompimiento del dique que lo contenía. Cultivos de caña de azúcar y otros productos agrícolas están bajo el agua. Atención en el centro del país, porque al menos 15 municipios de la cuenca del río Bogotá están en riesgo de posible deslizamiento. Según la entidad, se aumentó a alerta roja por el riesgo en la cuenca baja del afluente por los altos niveles de probabilidad de crecientes súbitas. Los municipios en alerta roja son Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Biotá, Anolaima, Tocaima, Agua de Dios y Girardot. Para el departamento de Cundinamarca, estar monitoreando los ríos y quebradas debido que a esta presencia de lluvias podemos tener algunos eventos de crecientes súbitas. Otros ríos con alerta roja son Apulo, Magdalena, Sumapaz y Lindo. Para poder evaluar precisamente esta alerta roja que emite el IDEAM, principalmente en la cuenca baja del río Bogotá. Cerca de 390 desastres se han atendido por parte de las autoridades en Cundinamarca en lo corrido del 2022. Un total de 98 municipios afectados, 15 víctimas fatales, 4 desaparecidos. Además del río Bogotá, el IDEAM también mantiene la alerta sobre otros ríos de la geografía nacional, como el río Magdalena, que tiene 12 alertas por niveles altos. También los ríos Sinú, Guaviare y Meta.
Cerca de 390 desastres han atendido las autoridades este año debido a las lluvias del fenómeno de la Niña. Ríos como Apulo, Magdalena, Sumapaz, Sinú y Meta están bajo alerta roja. Más noticias desde nuestras regiones con los periodistas del Sistema de Medios Públicos. En Barranquilla, en el corregimiento de la playa, al menos 25 viviendas resultaron inundadas por las lluvias de las últimas horas. Adicionalmente, la concesión Ruta Costera informó que ha sido restringido parcialmente el tráfico vehicular en la circunvalar de la Prosperidad debido a una avalancha de lodo. A causa de las fuertes lluvias que se han registrado en la capital antioqueña, se ha presentado un movimiento en masa en la avenida Las Palmas. Los organismos de emergencia vienen realizando estudios técnicos para intervenir la vía. En Zambrano Bolívar, las autoridades y los habitantes están preocupados por el aumento acelerado en los niveles del río Magdalena. Temen que en los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando el afluente registra su máximo nivel, se desborde generando inundaciones, por lo que ya se trabaja en planes de mitigación. Iniciamos Colombia Mi Elección 2022 con nuevas movidas políticas. Hoy la noticia es por el Nuevo Liberalismo, el partido de los hermanos Galán, que se unió a Rodolfo Hernández. El Nuevo Liberalismo dijo que las 3/4 partes del partido se mostraron a favor de Rodolfo Hernández y esa mayoría los llevó a apoyar al ingeniero para la segunda vuelta. Un gobierno en donde va a haber un liderazgo por encima y que va a sacar del juego político a esos clanes y a esas estructuras clientelistas y corruptas. Galán anuncia que respetarán las decisiones de la justicia en casos en curso que involucran al ingeniero. Nosotros creemos que el ingeniero tiene una intención genuina y sincera de cumplir con la palabra y con lo que le ha ofrecido a los colombianos, que es sacar a la corrupción y a la politiquería de la contratación y del despilfarro de recursos. El candidato, que se conectó de manera virtual para recibir el apoyo, llamó a la unión. Estamos ante la posibilidad de que todos estos sueños de un país diferente se hagan realidad, porque Colombia finalmente entendió que solo unidos podemos avanzar. En la pasada consulta presidencial, el Nuevo Liberalismo obtuvo 1.300.000 votos. Y Petro continúa recorriendo las regiones. Hoy llegó a Boyacá, donde compartió el día con un grupo de mineros y transportadores. La mina de carbón El Pino en Paipa, Boyacá, fue la parada de hoy del candidato del Pacto Histórico. Alistó su casco, se puso los guantes y descendió 100 metros en la tierra. Ahora sí puede prender también su lámpara. Allí habló con los mineros y sus familias. Llamémosla como quiera, que legalizan, que formalizan, póngale los apellidos que quieran. Aquí la gente lo que necesita es que trabaje. Entonces nosotros vamos haciendo más rentable en la medida en que esto pues tenga problemas. Una vez salió de la mina, Gustavo Petro se dirigió a Duitama, donde se reunió con camioneros y taxistas. Queremos que nos colabore sobre, más que todo, el tema de la chatarrización. Entonces el fondo de chatarrización se mantiene. Me gustaría ver ya en un diálogo con ustedes, siendo gobierno, si podemos lograr que el fondo tenga la manera de saltar de un nivel de camión a otro. Se comprometió a velar por los derechos de los transportadores. El ex candidato Sergio Fajardo le cerró las puertas al diálogo con Rodolfo Hernández y también afirmó que no votará por Gustavo Petro. Por ahora no se decide si su opción es el voto en blanco. A pesar del coqueteo intenso del pacto histórico, al ex candidato Sergio Fajardo ya dio un no rotundo. Yo no he dicho nada distinto a que no voy a votar por Petro y lo voy a hacer por escrito. Hace 4 semanas, estas eran las palabras que se escuchaban desde el pacto histórico hacia la candidatura de Fajardo de cara a la primera vuelta. Ya a Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Gustavo Petro, que no desmintió a Zuleta, dijo que de estar en otro escenario, él sí cantaría su voto. Si la ciudadanía hubiera escogido para segunda vuelta a Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, sin duda, casi sin pensarlo, hubiera decidido por Fajardo. Ahora bien, Fajardo no va con Petro, pero tampoco con Hernández. Los acercamientos que empezaron con posible alianza... Ojalá encuentren a alguien que los mire como me mira el doctor Sergio Fajardo. Y que siguieron así después de primera vuelta. Estamos conversando, discutiendo temas,
revisando las coincidencias. Hoy parecen haber quedado cerrados. No, yo no he hablado nada y no tenemos nada que hablar y la puerta está cerrada. Hernández insiste en que la puerta con Fajardo continúa abierta. Él es un hombre bueno, hice 4 intentos, no deciden nada, entonces yo creo que ya tiene la puerta abierta cuando él se quiera venir, pero a cumplir el programa que ganó. Y Fajardo dice que no hay cortesía. Descortés él al no cumplir lo que había dicho. Nosotros, ni yo, jamás le he pretendido imponer nada a él ni a nadie. En un documento que presentará Fajardo en los próximos días dará a conocer cuál será su decisión en las urnas. El voto en blanco es una opción. La noticia de la jornada en materia electoral es por nuevas recomendaciones de FEDesarrollo. Los expertos entregaron propuestas para mejorar la calidad y la cobertura de la educación en Colombia. Solo 6 de cada 10 niños en Colombia acceden a la educación básica y 5 de cada 10 ingresan a educación superior, según FEDesarrollo. Para aumentar estas tasas de cobertura, el Centro de Pensamiento le pide al próximo presidente aumentar la inversión. Con el fin de garantizar acceso a 2 millones de niños de 3 a 5 años, lo que implica recursos adicionales entre 1.7 y 2.7 billones de pesos. Recomiendan identificar a quienes no pueden culminar sus estudios para reducir la deserción escolar. A través de un esquema de monitoreo interanual que no existe actualmente en el país. Debe establecerse un sistema preventivo basado en inteligencia artificial. Para educación superior, FEDesarrollo propone modificar las funciones del ICETEX. Migrando hacia un modelo de financiación contingente al ingreso, es decir, que dependa de las oportunidades de empleo y los ingresos que efectivamente reciban los graduados. Otra iniciativa es construir un sistema de formación continua para docentes. Luego de 20 años se conoció un aterrador caso de violación y tortura contra una mujer a manos de paramilitares en Antioquia. Por este hecho, alias Don Berna será investigado para determinar su responsabilidad. La víctima fue secuestrada, abusada y marcada. Estos hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2002 en Bello, Antioquia, cuando la joven iba para su colegio. En la investigación se conoció que fue interceptada por paramilitares del entonces bloque Cacique Nutivara de las distintas autodefensas, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Al parecer, la llevaron a un inmueble, le vendaron los ojos, la sometieron a tratos crueles y degradantes y la agredieron sexualmente. Además, la menor de edad fue quemada con un cigarrillo y recibió varios cortes con una navaja con el fin de ser marcada con las siglas de las AUC. Para la Fiscalía, alias Don Berna, en su condición de cabecilla de la estructura ilegal, sería responsable del actuar de sus hombres. Según la Fiscalía, los paramilitares liberaron a la menor de edad en medio de amenazas. Por estos hechos, el ente acusador abrió una investigación contra el exjefe paramilitar por tortura y acceso carnal violento. Estudiantes de convención en Norte de Santander protestan por las condiciones en las que reciben clases. Incluso a veces no tienen profesores. Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Desde tempranas horas de la mañana, estudiantes del Instituto Técnico Agrícola del municipio de Convención aquí en Norte de Santander decidieron cerrar las puertas del plantel educativo. Ellos exigen mejoramiento de la infraestructura de la institución, así como aumento del personal docente. Nos sentimos abandonados, queremos la presencia de la Secretaría de Educación, que nos apoyen, que lleguemos a una mesa de diálogo, por favor que manden una comisión en la que podamos dialogar y brindarles todas nuestras inquietudes. Los estudiantes de esta institución educativa han indicado que este cese de actividades no se hace con el propósito de perder clases, sino que lo hacen con el fin de cumplir sus peticiones. Asimismo, han indicado que no suspenderán estas actividades hasta que no se acerquen representantes de la Secretaría de Educación del departamento. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Siguen las labores de búsqueda de los trabajadores atrapados en la mina La Mestiza, en el Zulia, norte de Santander. Aún faltan 2 cuerpos por recuperar. El informe es de Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional.
en norte de Santander, mientras los familiares de 13 mineros hallados en el socavón de la mina La Mestiza están dando cristiana sepultura desde ya a sus seres queridos. Otra es la situación de dos familias que continúan en la incertidumbre, pues aún no se ha podido hallar los cuerpos de dos de los trabajadores. Entre tanto, los socorristas continúan en el socavón trabajando 24 horas para poder entregar a sus seres queridos a los trabajadores, quienes siguen siendo buscados. Enviamos un mensaje de condolencias a las 13 familias de los mineros que hoy se encuentran sin vida y un mensaje a las familias de los 2 mineros que se encuentran desaparecidos. No descansaremos hasta encontrarlos. Esta tragedia, que ya cumple 8 días donde perdieron la vida y hasta el momento se ha confirmado la muerte de 13 de los trabajadores. Ha sido multitudinaria la asistencia a los sepelios que se han venido registrando a lo largo de la mañana por parte de los ciudadanos. Es la información desde Cúcuta, Paola Tarazona. Preocupación entre usuarios y conductores de buses de Transmilenio y SITP en Bogotá. Los asaltos y atracos son un gran dolor de cabeza. Y ojo a este dato, este año van 2.235 denuncias más que en 2021. Sergio Grandas, muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Pues mire, lo que dicen los conductores y los usuarios, que los sitios más inseguros precisamente para las rutas del SITP y Transmilenio son la avenida Boyacá al sur, la avenida Cali y también en este caso la carrera séptima después de la calle 145 hacia el norte. Lo que ha indicado la policía es que se creó un comando antiatraco en el cual participan 300 integrantes de la policía precisamente para prevenir hurtos. En las últimas horas, 3 integrantes de una peligrosa banda que delinquía en Usaquén fueron capturados. Esta es la intersección de la avenida Boyacá con avenida Tunjuelito en el barrio Meisen. Según usuarios y conductores de Transmilenio y el SITP, esta es una de las zonas con más atracos a buses de transporte público. Cuando paran los buses a recoger los pasajeros, se suben a atracar. Veces 2, 4, hasta 6 se suben a veces. Narran que se trata de bandas organizadas y piden a las autoridades controles en este punto del sur de la ciudad. Para abrir la puerta y enseguida habían 2 más por allá, cogieron la puerta, la tuvieron y el uno con una pistola ahí me apuntaba y que apagara el carro que tal, y lo apagué y me dijo su celular. Y pues toca pasárselo a uno porque si no es que también lo joden a uno. En la capital van 6.943 hurtos en buses y estaciones del sistema. 2.235 denuncias más que el año pasado. En las últimas horas la policía detuvo a los integrantes de una banda de asaltantes que había amenazado usuarios en un bus del SITP en Usaquén. 3 personas capturadas, quienes hurtan con la modalidad y utilización de arma blanca y objetos como el arma traumática. 46 menores de edad fueron sorprendidos consumiendo licor y otras sustancias junto a 250 adultos. Los operativos de las autoridades realizados el fin de semana en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, dejaron cerrados 80 sitios nocturnos. Entre el viernes, sábado y domingo, en un aparente establecimiento nocturno se encontraron 300 personas. El sitio contaba con adecuaciones de 3 pisos, pista de baile, mesas y venta de licor, cigarrillos y otras sustancias. En total fueron 14 los establecimientos con suspensión temporal de la actividad económica y otros 66 comercios fueron cerrados previamente en Ciudad Bolívar. El hecho más relevante es un establecimiento que se presentaba como sindicato, pero al interior se expendían bebidas embriagantes. En el mismo, alrededor de 300 personas, de las cuales 46 eran menores de edad. 32 menores de edad fueron entregados a los padres de familia, con comparendo a 12 de ellos. Otros 2 adolescentes fueron trasladados por protección por incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia. Habitantes de Puerto Wilches protestaron hoy por la reanudación de los pilotos de fracking en esa zona de Santander. Más información de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Cartagena está a la expectativa por la notificación de suspensión del presidente Iván Duque al alcalde William Dow por presunto detrimento y responsabilidad fiscal en la celebración de contratos para la compra de pruebas rápidas durante la pandemia. El contralor distrital Rafael Fortich ha manifestado que la investigación y la suspensión durará el tiempo que sea necesario y que se encuentren todos los detalles.
En Villavicencio, la comunidad le exige al gobierno local esclarecer el crimen de un menor de aproximadamente 9 años ocurrido en las últimas horas. La alcaldía, por su parte, se ha pronunciado y ha establecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información acerca del responsable de este hecho. Autoridades en el departamento del Quindío confirmaron que tienen 115.000 vacunas contra la COVID-19 próximas a vencerse. Si en el departamento de Caldas hicieron una invitación a las madres gestantes para que hagan parte de las campañas de vacunación contra la influenza. En Valledupar, después de reunirse con la policía y la alcaldía, los taxistas desbloquearon las vías que mantenían como protesta por la muerte de un conductor en medio de un atraco y ahora esperan que se decreten las nuevas medidas para combatir la inseguridad. Cambios en el comando de la Fuerza Aérea Colombiana. El general Ramsés Rueda renunció a su cargo argumentando problemas de salud. El mayor general Pablo García, quien se venía desempeñando como subcomandante de la institución militar, asumió el mando. Durante 35 años de servicio, Rueda obtuvo reconocimientos por logros en orden público y méritos académicos. El DANE entregó la encuesta sobre calidad de vida en los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial o PDT. La pobreza multidimensional se ubicó en 28,7% en el año 2021. La cifra bajó en comparación con el año 2020. Según los datos del DANE, existe una reducción de 4 puntos porcentuales en los niveles de pobreza multidimensional en comparación del año 2020 con 2021. El principal desafío es el acceso a servicios públicos. En el servicio de acueducto estamos encontrando las deficiencias más importantes porque si ustedes calculan, la brecha pues estaría en este caso en casi 22 puntos porcentuales de acceso a acueducto en los 170 municipios PDT. La encuesta sobre calidad de vida que hizo el DANE también señala que en estos territorios la jefatura de hogar femenina corresponde al 41,5% de las familias. Dentro de los municipios PDT encontramos que la jefatura femenina de hogar en las zonas urbanas tiene una brecha muy marcada. Los programas de desarrollo con enfoque territorial fueron creados para implementarlos de manera prioritaria en los municipios que fueron golpeados por la violencia en el país. Colombia tiene grandes proyecciones en materia de mercado de hidrógeno verde. La proyección es del presidente Duque durante su balance en materia de tecnología. El jefe del Estado resaltó el programa Colombia Científica, que ha mostrado en los últimos 4 años resultados importantes para el país en materia de ciencia y tecnología. Anunció inversión para 8 programas de investigación desarrollados por medio de alianzas entre 150 actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que le hemos asignado a esa política pública más de 1.1 billones de pesos y que se suma a los 4.4 billones de pesos que vienen de alianzas transversales para desarrollar una inversión certera. Explicó los avances para enfrentar la pandemia del COVID-19. El país pasó de aproximadamente un solo laboratorio con la capacidad de procesamiento de pruebas protocolo Berlín a tener hoy una red de laboratorios que supera los 168. Para el mandatario, el mundo tiene puestos los ojos en Colombia en materia de ciencias y tecnologías aplicadas. La Organización Internacional de Energías Renovables, IRENA, publicó hace pocos días que Colombia será en el curso de la próxima década el 4º mercado más competitivo del mundo en hidrógeno verde. Duque destacó que Colombia ha tenido desarrollo en geotermia, biomasa, en nuevas formas de energía y en estudios para combatir el cáncer. 10 integrantes del ejército expertos en desminado humanitario se entrenan en Camboya en procedimientos para destruir los peligrosos artefactos. Son 10 uniformados, 5 oficiales y 5 suboficiales seleccionados por el mando entre 4.600 hombres de la Brigada de Desminado Humanitario por sus capacidades, conocimientos y trayectoria. El personal destacado de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional va a capacitarse en gestión de calidad en operaciones de desminado humanitario, que van a aportar a la mejora de los procesos que ya venimos implementando en Colombia. En la educación en el riesgo de minas, en todas las comunidades que vamos a llegar, sería un procedimiento con más contundencia. La delegación ya viajó al país asiático y estará allí durante 3 semanas en el entrenamiento. Vamos a intercambiar ese conocimiento
con la experiencia que ellos han adquirido a lo largo de muchos años de combatir las minas antipersonal con las que ellos también han tenido que convivir después de grandes conflictos que ha tenido que vivir Camboya. Al regreso seguirán trabajando en zonas críticas de Caquetá, Tolima, Santander, Huila, Cauca, Caldas, Putumayo, Antioquia y los Llanos Orientales. Cuidado, la pandemia no ha terminado. La advertencia es del Ministerio de Salud, que observó que en la última semana aumentaron los casos de contagio y las muertes por COVID-19. Hay que cuidarse y vacunarse. Pasar de 4.214 casos de COVID-19 a 4.344 en una semana es el motivo del llamado de atención que hace el Ministerio de Salud. Y considerar que de 12 muertes, Colombia tuvo 21 en los últimos días. Refuerza la insistencia de completar los esquemas de vacunación. No debemos bajar la guardia, no debemos pensar que ya el COVID pasó y la enfermedad se mantiene ahí silente, y creo que hemos visto en las últimas semanas es ese incremento de la positividad que de todas maneras es preocupante. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado e insiste que en el mundo sigue la pandemia vigente y no ha terminado. Hay una tendencia en incremento del número de casos en algunos territorios, sobre todo en la costa atlántica, en departamentos de la costa atlántica y en Bogotá. Según las cifras del DANE, el COVID-19 sigue siendo la primera causa de muerte y las secuelas que ha dejado la enfermedad ha aumentado la muerte por enfermedades del corazón. Ha tenido un efecto colateral muy importante, y es que ha elevado en más de un 25% la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón. 571 municipios aún falta por completar los esquemas de vacunación. Continúan las quejas de contribuyentes bogotanos para pagar el impuesto de vehículos. Según la Secretaría de Hacienda, no han podido homologar sus datos con los del Ministerio de Transporte. El distrito habilitó un portal para intentar resolver los problemas de 80.000 propietarios de vehículos. En Bogotá, el proceso de acceso a recibos y pasisalvos del impuesto vehicular ha sido imposible para miles de ciudadanos. Necesito hacerla y ya hicieron la minuta de la escritura y no está el pasisalvo de... Sale como si no se hubiera pagado el impuesto. Pésimo, el servicio es pésimo. Quieren que uno madrugue a las 5 de la mañana, ya tiene que estar haciendo fila, entregan 900 fichas y ya no hay más servicio. Calculan que unos 80.000 conductores y propietarios de vehículos sufren estas dificultades con el impuesto. No tienen factura porque no se han podido homologar a las líneas vehiculares incluidas en la tabla de valores del Ministerio de Transporte. La Secretaría de Hacienda pidió a los conductores que han tenido dificultades a acceder a la oficina virtual en www.sdh.ua.co y solicitar mediante un formulario la factura. En Bogotá, el pago de impuestos de vehículos con descuento va hasta el 15 de julio y el predial hasta el 24 de junio. La 9ª edición de la Cumbre de las Américas comenzó realmente, pues, no muy bien, porque excluyeron países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y uno de los temas que hay que tratar en esta cumbre precisamente es la migración en Centroamérica. En medio de polémica por la no invitación de varios países, comenzó en Los Ángeles la Cumbre de las Américas. La Casa Blanca confirmó que no invitará al encuentro a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante este panorama de tensión, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó durante su habitual rueda de prensa matutina que no viajará a Los Ángeles. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. En respuesta, Washington afirmó que Estados Unidos debe propender por respetar la tradición democrática de la Cumbre de las Américas. Por eso no invitó a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro ni Daniel Ortega. La posición del presidente Biden es que no cree que debamos invitar a dictadores. También se confirmó que no asistirán los presidentes de Honduras y Guatemala, ausencias claves dado que el eje central de esta 9ª edición de la cumbre será la crisis migratoria. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou tampoco asistirá, pero en su caso particular porque dio positivo al COVID-19. Pese a la ausencia de algunos mandatarios, está previsto que de la cumbre surjan acuerdos para impulsar el crecimiento económico, la recuperación post-pandemia y la lucha contra el calentamiento global. Buenas
noches, momento para la información del mundo en RTVC Noticias. Conmoción en República Dominicana por el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco. Tenía 55 años y fue baleado en su despacho. Miguel Cruz, amigo de infancia, fue identificado como el pistolero que irrumpió en una reunión y abrió fuego. Los motivos del homicidio son materia de investigación de las autoridades, que ya detuvieron al sospechoso. Se va a entregar, César, se va a entregar. Y hablamos de la guerra en Ucrania. Sigue la resistencia del ejército ucraniano y mientras tanto Moscú califica de escandaloso y hostil el cierre del espacio aéreo de 3 países europeos. Empeora la situación para las tropas ucranianas en el enclave estratégico de Severodonetsk, en medio de la intensa ofensiva rusa para controlar la región de Luhansk. Durante las últimas 24 horas hubo bombardeos sobre un total de 22 asentamientos de la región del Donbass, en el oriente de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky visitó la línea de frente de batalla y afirmó que entre 10.000 y 15.000 civiles siguen en Severodonetsk y que esa ciudad y la de Lysychansk son ahora ciudades muertas. Como ya hizo Estados Unidos, Reino Unido anunció que suministrará a Ucrania lanzacohetes de largo alcance. Esto pese a las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin, quien aseguró que las actuales entregas de armas tenían como objetivo prolongar el conflicto, tal y como lo corroboró el canciller Sergei Lavrov. Cuantas más armas de largo alcance suministren, más alejaremos de nuestro territorio la línea más allá de la cual los neonazis pueden amenazar a la Federación Rusa. Lavrov calificó como escandaloso e inconcebible el cierre del espacio aéreo de Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro para evitar que viajara a Serbia, país aliado donde tenía prevista una visita de 2 días. Según los países que denegaron el permiso, la decisión se basa en el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia tras la ofensiva contra Ucrania. Lavrov aseguró que Rusia no iba a seguir el ejemplo de los occidentales y que se privó a un Estado soberano del derecho a ejercer su política exterior. Entre tanto, Zelensky advirtió que la cantidad de cereales para la exportación bloqueada en Ucrania a causa de la guerra podría triplicarse en otoño hasta alcanzar las 75 millones de toneladas. Rusia y Ucrania son responsables del 30% de las exportaciones mundiales de trigo y el conflicto que viven hace 103 días desencadenó una subida de los precios de cereales. Muy buenas noches, es momento de la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Tenemos que hablar de nuestro fútbol profesional colombiano, de la crónica de la jornada, porque el técnico de Atlético Nacional brindó por la victoria y la goleada ante Bucaramanga y después de las lágrimas vinieron las sonrisas del Junior de Barranquilla después de su victoria ante Millonarios. Pero en el grupo B, Tolima sigue afianzándose como líder y como candidato, aunque Medellín no pierde las esperanzas de poder perseguir el título. Aquí la crónica de la tercera fecha de los cuadrangulares finales. Se le destapó el arco a Jefferson Duque, lo que hizo feliz al técnico. Es el goleador que nosotros tenemos, que nosotros queremos. Nacional metió 4 goles, pero el arco no fue lo único que se destapó. Los invito acá. Sí, venga, yo pago. Bueno, por lo menos los periodistas le conocieron el bolsillo al arriero. Una alegría similar se vivió en Barranquilla. Junior comenzó ganando, pero casi se entierra vivo con el empate de Jader Valencia. Carmelo resucitó al tiburón y le hizo conservar la ilusión de llegar a la final. Y seguimos estando vivos, seguimos dependiendo de nosotros, entonces ahora pensar en el siguiente partido. En el otro cuadrangular, Tolima con golazo de Lucumí le ganó al siempre difícil Equidad y con 7 puntos casi que puso un pie en la final. ¿O no, profe? Es difícil, vamos paso a paso, como lo he dicho, partido tras partido, metas cortas. El Vinotinto y Oro con 7 puntos. Medellín es segundo con 5, Equidad con 3 y Envigado con 1. Muestra una tendencia. Pero en el fútbol hay que jugar todos los partidos para poder celebrar. Y pues bueno, ahora hablamos de fútbol femenino y es que justamente las que sí celebraron fueron las jugadoras del América de Cali, también su entrenador Andrés Usme, que se convierte en el primer entrenador en tener 2 títulos en el campeonato femenino. Y es que justamente su hermana Catalina Usme se convirtió en la heroína de esta gran final. Los hermanos Usme siguen dando de qué hablar. Él, el guía y mentor de ella. Ellos tienen un don especial para dirigir fútbol femenino, no solamente Andrés. Creo que ellos se han acoplado a un equipo que tiene unas necesidades especiales. Y ella su gran inspiración. Con Cata llevo muchísimos años siendo testigo de lo que han tenido que hacer para estar donde están hoy. Además, en un marco especial, pues fue una noche histórica para el fútbol femenino y para la hinchada escarlata. Creo que todo esto es un sueño
pero me pellizco a ver si estoy durmiendo todavía, pero es una felicidad inmensa. Pues quién va a dormir, por Dios santo bendito. 17 victorias, 3 empates, 2 derrotas y 37.000 razones para festejar que son las más campeonas de una liga que sigue creciendo. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que si a ustedes les gusta la fiesta, la música electrónica, el baile, hay buenas noticias porque el 7 de octubre vamos a tener en Medellín, más exactamente en Llano Grande, que es como a 40 minutos, el Road to Ultra, que es parte del Ultra Music Festival. Esto es el festival más importante de música electrónica que viaja por el mundo y lo vamos a tener acá. Las boletas salen a la venta el 15 de junio desde las 6 de la tarde, así que muy pendientes. Y si todavía no tienen plan para hoy, en la noche, les cuento, bueno, primero antes de contarles, quiero hacerles la siguiente imagen en su cabeza. A ustedes los contratan, los van a llevar a trabajar con un sueldo muy decente, con un horario que les sirve muchísimo, pero la única condición es que ustedes van a trabajar con otras 11 personas que van a estar de diferentes oficios, carniceros, carpinteros, maestros, oficios y profesiones, y van a tener un público que los está viendo, como si fuera un escenario. ¿Ustedes qué dirían? Y no solo qué dirían, sino qué reflexión harían entre el trabajo y el espectáculo. Pues bueno, ese es el tema de la película que quiero que se vean esta noche a las 10 por Señal Colombia, que se llama La mano invisible, del director español David Macián. Y si no los convenzo todavía, quiero contarles que Lord Cultura quedó tan impactado que preparó esta nota para ustedes. La mano invisible es una metáfora del economista Adam Smith para explicar que el bienestar social se consigue solo a partir del propio interés. No sé si lo he hecho muy bien, es que estaba un poco nervioso. ¿Por algo en especial? Bueno, que no estoy acostumbrado a que me miren mientras trabajo. Premisa que es idónea para adentrarnos en la historia del cineasta español David Macián, donde la precariedad laboral termina siendo un espectáculo. La película se desarrolla en una nave industrial en la que 11 personas han sido contratadas para hacer su trabajo habitual frente a un público. Por ejemplo, un albañil, un carnicero, una costurera o una teleoperadora tienen algo en común: realizan oficios que se hacen por mecánica. A ver, porque vosotras, ¿qué pensáis, que somos arte o experimento? Lo complejo de la trama es entender este contrato inusual que consiste en hacer y deshacer el trabajo mientras desde la sombra el público disfruta. Ambiente laboral parecido a muchas oficinas en Colombia. Hay que acelerar el ritmo de producción mientras que el trato diferenciado de trabajadores crea suspicacias y pésimo ambiente laboral. Si no queréis trabajar aquí, no habéis firmado el contrato. Sí, claro, como tú eres el único al que no han subido esta vez. A mí que me suban lo que les dé la gana. Así se me pasa más rápido el día. Y no hace falta que grites, ¿eh? Y sí, el resultado es un vínculo tóxico con su empleo, donde predomina el miedo a quedar cesante y despierta el instinto de supervivencia de los seres humanos. Una película que lo sumergirá en un experimento social y una crítica al actual sistema laboral. Hasta mañana, héroes de la clase obrera. Continuamos con más noticias. Una empresa colombiana abrió hoy el mercado bursátil más importante del mundo. La industria del sector insumos de construcción proyecta generar 8.000 empleos en el Caribe colombiano. Tecnoglass, multinacional colombiana de origen barranquillero, tocó la famosa campana que da inicio a la jornada bursátil en la bolsa más importante del mundo. El motivo, la operación de la compañía en la bolsa y su entrada a las grandes ligas del mercado que inició en mayo. Tocar la campana en Wall Street es poner la industria colombiana y el emprendimiento barranquillero en el cielo del mundo bursátil. Es la primera y única empresa colombiana que está enlistada en la Bolsa de Nueva York. Para expertos, el hecho es histórico y demuestra la solidez de la empresa. No es algo habitual, no es normal que haya una compañía colombiana de moda o la compañía del día en Wall Street. Entonces, algo que le da a uno orgullo como colombiano y entender que vale la pena querer en el país, en las empresas y en inversión extranjera. La compañía, que fabrica vidrio y aluminio para el sector de la construcción, espera aumentar sus ventas este año a $600 millones y ampliar su nómina a 8.000 empleados.
El precio del dólar subió 27 pesos con 87 centavos y llegó a 3.799 pesos con 50 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 40.000 pesos y llegó a 2.150.000 pesos. Casi 350.000 motocicletas nuevas se registraron entre enero y mayo de este año, 113% más que en el mismo periodo de tiempo de 2020 y 36% más que en 2021. 7,8 millones de personas están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe debido al aumento de la inflación y la desaceleración de la economía, según la CEPAL. La Procuraduría formuló cargos disciplinarios a 3 oficiales de la Policía de Cali por supuesta omisión de funciones durante el pasado paro, cuando civiles dispararon contra manifestantes. Más hechos del día en el siguiente resumen en un minuto. 150 soldados vigilan en Bopé los cerca de 600 kilómetros de frontera con Brasil para evitar que grupos criminales utilicen el río como ruta del narcotráfico. En Meta y Cundinamarca fueron capturadas 9 personas señaladas de pertenecer al grupo Los Gatilleros, quienes se dedicaban a la extorsión y al sicariato al servicio del Clan del Golfo. En una bodega ubicada en Cali incautaron 4 toneladas de cocaína luego de identificar irregularidades en unas etiquetas que indicaban que el contenido eran compuestos para preparar pinturas. En Cáceres, Antioquia, fueron capturadas en flagrancia 9 personas dedicadas a la minería ilegal de oro. En medio del operativo fueron incautadas 2 dragas. Según Indepaz, en 2022 ya cuentan 42 víctimas de minas antipersonal. 15 de ellas pertenecen a la fuerza pública y 27 son parte de la población civil. Los departamentos con el mayor número de víctimas son Cauca, Norte de Santander, Santander y Chocó. Elon Musk amenazó nuevamente con retirar su oferta para adquirir Twitter. Dice que la red social no entrega datos sobre cuentas falsas. La cláusula es de $1.000 millones. Más noticias del mundo a continuación. El primer ministro británico Boris Johnson, que indignó a propios y extraños con el escándalo del Partygate, sobrevivió a una moción de censura de su partido. 148 de los 359 diputados conservadores votaron en contra de Johnson, mientras que 211 lo respaldaron. Unos 15.000 migrantes indocumentados salieron este lunes de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, hacia Estados Unidos. Todos le mandaron a decir a los líderes que se reúnen en la Cumbre de las Américas que ellos y sus familias no son moneda de cambio de intereses ideológicos y políticos. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos dispararon hoy 8 misiles balísticos hacia el mar de Japón como advertencia a Corea del Norte. Altos funcionarios surcoreanos y estadounidenses, así como analistas, creen que Corea del Norte se prepara para realizar un ensayo nuclear. La Fiscalía de Bolivia anunció hoy que pedirá 15 años de reclusión para la expresidenta interina Yanine Áñez en la restitución del juicio por los sucesos de la crisis de 2019. Un nuevo recurso que planteó la defensa de Áñez fue desestimado por el Tribunal Constitucional. Atentos, ayudantes de construcción en Cundinamarca. Hay 405 vacantes disponibles para trabajar en diferentes municipios. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades para que ayudantes y obreros de construcción trabajen en diferentes municipios de Cundinamarca, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Cundinamarca. Selecciona el ítem operación de equipos del transporte y oficio y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, técnico o tecnólogo y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 450 vacantes con salarios de hasta 2.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Tocancipá, Mosquera, La Vega, entre otros. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Esta sección es patrocinada por Prime Business School. Vive la experiencia Prime y descubre la innovación del ser. Hablamos de educación. Para muchos jóvenes, elegir una carrera universitaria no es una tarea fácil. Expertos explican cuáles son las carreras con mayor proyección laboral. Las carreras del futuro, nos toca pensar en el futuro, en el mediano y en el largo plazo.
matemáticas o la estadística, temas asociados con la ingeniería de sistemas, la ingeniería de datos. Son carreras que efectivamente han tomado una fuerza importante y le permiten a un egresado estar en Colombia, pero estar trabajando para empresas en cualquier parte del mundo. Carreras como la contaduría, la administración, estas carreras del perfil económico administrativo que algunos habían considerado que estaban mandadas a recoger, cuando se reenfocan desde los datos, son carreras que reviven. Mucha gente estudia las mismas carreras, en el mundo en este caso, y entonces pues la competencia empieza a crecer, los salarios empiezan a disminuir con el tiempo. Las circunstancias sobre las que se va moviendo la dinámica del mundo hace que ciertas carreras puedan llegar a tener unas mejores posibilidades de avanzar y de posicionarse en el tiempo. Patrocinada por Prime Business School. Vive la experiencia Prime y descubre la innovación del ser. Y seguimos con más información deportiva. Ahora hablamos de ciclismo con la Vuelta a Colombia porque tenemos nuevo líder. Se trata del nariñense Óscar Quirós, quien ganó la cuarta etapa en Yarumal y se vistió de amarillo. La montaña ya movió la carrera y los escarabajos son protagonistas. El ataque de Yesid Sierra y de Cristian Rico en el ascenso al Alto de Ventanas anunciaba que el ganador sería un escalador. El experimentado Sierra ganó el Alto y es el nuevo líder de la montaña. Pero ambos no esperaban que Óscar Quirós y Marco Tulio Suezca, a falta de 10 kilómetros, dijeran basta. Alcanzaron a los fugados y luego los del Colombia Tierra de Atletas, Quirós y Rico, se fueron por la etapa. Veníamos con Rico, sabíamos que él también subía. Yo me sentía muy bien de piernas, pero no creía hacer lo que hice hoy. El nariñense supo defender el primer lugar e incluso ganó el premio de montaña en Mina Vieja para enfilar rumbo a la victoria de etapa y al liderato de la clasificación general. Estamos muy contentos, satisfechos con lo que estamos haciendo y espero sostener esta camiseta hasta el final. Este martes se correrá la quinta etapa entre Yarumal y La Unión en Antioquia, un recorrido que estará marcado por 3 puertos de montaña. Y la selección Colombia Sub-21 clasificó a la siguiente ronda, a las semifinales del torneo Maurice Revelo en Francia. Con esta y otras noticias nosotros hacemos nuestro resumen deportivo del día. La clasificación colombiana comenzó con este tanto de Gustavo Puerta, que abrió el marcador con complicidad de la saga japonesa para el 1-0. El segundo fue un remate fortísimo de Jorge Cabezas. Jiro Nakaruma anotó de penal. Con el resultado 2-1, Colombia clasificó y se enfrentará en semifinales a Venezuela. Brasil le ganó en amistoso a Japón en juego preparatorio al Mundial. Neymar de penal le dio la victoria a la canariña. Por su parte, Chile cayó 2-0 ante Corea del Sur. Chile no va al Mundial, Corea del Sur sí. Los tantos fueron de Wang Hee-chan y este tiro libre de Son Heung-min. En el Panamericano Junior de tiro con arco, el equipo femenino de Colombia ganó la medalla de oro en la modalidad recurvo. Mariana Lozada, Mónica Restrepo y Gabriela Ruiz conquistaron el lugar más alto del podio, venciendo a las representantes de México y Estados Unidos. No se duerman, que ni siquiera he empezado. Y tengo, 1, que cambiarles la idea de esta canción de cuna y 2, defender a Brahms de una calumnia de plagio. Comencemos. Esto que suena en los móviles de los bebés o que cada que alguien se queda dormido suena en las películas es la cuarta de 5 canciones que Johannes Brahms compuso en un ciclo que se llama Wiegenlied Guten Abend, Guten Nacht. Pero como el alemán me resulta medio impronunciable, voy a usar el nombre en español, Canción de Cuna, opus 49, número 4. Hay algo muy interesante aquí y es que Brahms mezcla 2 emociones contrarias en una misma canción. Por un lado, tiene esa melodía que calma y adormece
adormece, y por el otro, una letra llena de incertidumbre. Por ejemplo, hay un verso que dice: mañana, si Dios lo permite, te despertarás de nuevo. El bebé no entiende la letra, pero se tranquiliza con ese sonido arrullador. Está pleno, tranquilo, pero la mamá o el papá que esté cantando queda aterrado solo con la posibilidad de que el niño se muera dormido. Brahms nació en Hamburgo, Alemania, en mayo de 1833, y la verdad no tuvo mucha suerte en el amor. Hay un montón de teorías, que son más leyenda que cualquier cosa, en las que dicen que le tocó trabajar como pianista de un prostíbulo cuando era niño, o que los papás tenían un matrimonio en el que ni siquiera se determinaban. Todos esos son rumores, muchos difundidos por el mismo Brahms. Ya saben ustedes, como decía Dalí, que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas van muy bien. Lo cierto es que no le iba muy bien en el amor, pero no sabemos por qué. Hasta que un día conoció a una soprano que se llamaba Berta Faber. Se enamoraron y tuvieron una relación no muy larga, en la que ella a veces le cantaba una canción folclórica alemana. Esa canción tenía la misma base melódica de esta melodía, que es la canción de cuna. La relación no funcionó. Berta y Johannes Brahms terminaron. Ella se casó con un empresario y tuvo 2 hijos. Pero como amores que matan nunca mueren, él la siguió queriendo. Y cuando nació el segundo hijo de Berta, le compuso la canción de cuna, opus 49, número 4, a partir de esa melodía tradicional que ella le cantaba. Y adivinen cómo le puso Berta a ese segundo hijo. Johannes. George Philipp Telemann, un compositor barroco de lo que antes era el Sacro Imperio Germano, usó esa misma melodía tradicional casi 100 años antes en un concierto para viola y orquesta. Como ya se imaginarán, hay quienes se quedan con la mitad de la historia y aseguran que Brahms plagió a Telemann. Pero no, la melodía venía de una canción folclórica anónima, de esas que terminan siendo patrimonio cultural. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. RTVC Noticias, emisión central.